Gente, ¿cómo estamos? Como estarán viendo en el título, esta es la parte 2, el complemento del video de ayer, que si no lo vieron les voy a estar dejando una etiqueta por acá arriba. Por otro lado, esto mismo comenté en mi Instagram, es un lugar en el cual estoy por supuesto más activo subiendo historias y más en contacto con ustedes. Si no me siguen, también les dejo mi usuario para que puedan hacerlo. Y bueno, voy a empezar a tomar este formato y este tipo de videos con esta longitud, entre 10 a 15 minutos, para que a la gente que los vea no se les haga tan largo, pero siempre y cuando mantenga mi tipo de explicación. Bueno, dicho eso, pasemos al video. Básicamente lo que vamos a estar viendo hoy es las principales diferencias entre un array y un slice. Ya imagínense que nos vamos metiendo más en tema propios de Golang. Después vamos a ver ejemplos con los slice. También vamos a estar viendo la función copy, que sirve, ya les voy adelantando un poco, para copiar desde un slice a un array de manera bastante sencilla. Y también vamos a estar viendo la función range. Esta función, ya les digo, se utiliza muchísimo para iterar, así que les va a servir mucho que la entiendan. Ok, ahora prestemos atención porque viene algo propio de Go. Si bien los arrays es algo bastante común, por ejemplo, para la gente que venga de otros lenguajes, los slice tienen tres diferencias muy grandes con respecto a este tipo de vectores o de arrays. Primero y principal, estuvimos viendo la estructura de un array. Los slice, a diferencia de estos arrays, es que nosotros podemos declararlos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a declarar una variable, la cual, si bien tiene la misma estructura, podemos hacerlo de la siguiente manera. Es decir, que nosotros no hace falta que le asignemos una cantidad de espacios de memoria. El programa las va a ir asimilando cuando nosotros vayamos declarando o agregándole estas variables, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Segundo, van a ser mucho más dinámicos por este motivo, porque no necesitamos declararle como tal una cantidad de espacios de memoria. Y tercero, van a ser mucho más flexibles, por la misma razón que es justamente esto. No hace falta declararle como tal una cantidad de espacios de memoria, sino que se van a ir agregando mediante el programa o el programador vaya haciendo sus sentencias más adelante. Por ejemplo, algo interesante que podemos hacer es, si nosotros tenemos esta estructura, también es algo que nos los permite el slice, cosa que el array no. Nosotros, después del tipo de dato, es decir, después de declarar esta variable como un slice, podemos agregar. Lo que podemos hacer acá es ir agregando valores. Es decir, el 1 va a estar en la posición 0, el 2 va a estar en la posición 1, el 3 va a estar en la posición 3. Esto va a seguir igual siempre. Bueno, y ahora les quiero mostrar algo nuevo, una función que se suele utilizar mucho y para los que vengan de JavaScript la conocerán, que es el append. El append lo que hace es agregar una cantidad, un elemento que nosotros querramos al slice en cuestión. El append, bien, ahí como me lo está sugiriendo ya el compilador de Go, lo que hace es tomar dos parámetros, es decir, recibe dos cositas. Recibe primero un slice, acá lo tenemos, el slice que declaramos antes, que dentro de ese slice contiene un 1, 2, 3. Y luego tenemos un segundo parámetro, que este segundo parámetro lo que hace es esperar por algún valor que nosotros le queramos pasar. Por ejemplo, si queremos agregarle un 4, ahora van a ver qué es lo que sucede. De vuelta llamamos a fmt println, guardamos, así se agrega el paquete. Y vamos a llamar al slice para que se imprima. Entonces, si de vuelta vamos a limpiar la consola y le decimos go run main.go, vamos a ver, como bien dice acá, que primero nosotros teníamos un slice que dice 1, 2, 3 y después mediante la función append estamos tomando al slice anterior y le estamos agregando un elemento al final. En este caso, el elemento 4. Y así es una manera perfecta de ver cómo el slice es algo más dinámico, porque nosotros le declaramos en cuestión tres posiciones, pero después le agregamos una cuarta, sin nosotros tener que ponerle ninguna restricción en cuanto a las posiciones de memoria. Y bueno, por esto se le dice que es más dinámico que los arrays. Bien, ahora quiero mostrarles otra cosa interesante, la función copy, pero para eso vamos a explicar el ejercicio que estuve pensando. Primero que nada, veamos, tenemos un slice y un array.
El slice 1 va a estar declarado y vamos a tener un par de valorcitos adentro. Y después vamos a declarar un slice que se llama slice 2. De hecho vamos a cambiárselo a array 1. Que tenga 5 espacios de memorias declarados y que todos sean de tipo entero. Los dos son de tipo entero. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, mediante la función copy, primero vamos a declarar una variable que se llame copiados. Y mediante la función copy, esta nos va a decir que recibe una estructura de tipo slice y también recibe una src haciendo de referencia a source. Es decir, a la fuente de la cual va a copiar. Es decir, el segundo parámetro es la fuente y el primer parámetro es el destino al cual vamos a copiar. Entonces, vamos a decirle array 1, estos corchetes, es decir, desde dónde hasta dónde queremos copiar. Si nosotros no le agregamos nada, vamos a copiar todo. Y le vamos a decir al slice 1 que también queremos copiar desde el principio hasta el final. Ustedes piénsenlo, que estos dos puntos simplemente lo que hacen es separar el principio del final. Primero vamos a hacer un fmt de copiados, println copiados. Esto nos tendría que estar devolviendo un valor 5, perfecto, porque copy devuelve un tipo entero de cuántos valores fueron copiados. Si copiamos todos con éxito, es decir, si copiamos los 5 valores, quiere decir que estamos en lo correcto. De hecho, vamos a ir mostrando ya el array 1. fmt println array 1. Entonces, si hacemos de vuelta el go run main.go, vamos a ver que 5 de vuelta y los 5 valores copiados. Fíjense que el array 1 al principio no tenía ningún valor. Y les quería mostrar esto ahora. Esperen, tenemos que guardar primero. Y si hacemos el go run main.go, bueno, vamos a ver que nosotros acá modificamos un poco lo que vendría siendo desde dónde a dónde queremos copiar. Y bueno, y si agregamos el 1 acá, estamos viendo de que nosotros queremos copiar desde la posición 1 hasta el final. Y por ejemplo, si agregamos el parámetro después de los dos puntos, estamos queriendo decirle que solo queremos copiar hasta la segunda posición. Es decir, 1, 2 y ahí déjame de contar. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio extra, el cual para practicar un poquito, vamos a tener que sacar el mínimo y el máximo de una lista en cuestión. Imagínense que nosotros estamos en una escuela y tenemos 6 o 7 exámenes para corregir, pero tenemos que saber primero el máximo y el mínimo. Sé que es un ejemplo bastante poco real, pero bueno, imagínense que decimos notas y esto obviamente va a ser un slice de tipo entero en el cual vamos a tener, imagínense que las notas van del 10 al 100, ¿no? Para tener un poquito más de practicidad. Vamos a tener 20, 40, vamos a ponerle 66, 10, 12, 11, 98 y como último 77, por ejemplo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es simplemente, ahí estaba mal identado, el máximo en total del slice y el mínimo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, primero que nada tenemos que iterar sobre todo el slice en cuestión. Esto obviamente se va a hacer con un for. Lo podríamos hacer de dos maneras, pero les quiero enseñar una nueva, así seguimos viendo cosas. Y es en cuestión con la función range. Bien, la función range está buena para lo que es esto de iteración entre slices o arrays, porque lo que hace es, vamos a ponerle acá un num y vamos a declarar la función range. Ahora explico qué es lo que estoy haciendo. Bien, ok, esto es la estructura principal del range, ¿bien? Nosotros estamos tomando, es como si estuviésemos haciendo un len, o sea, una longitud, para sacar la longitud máxima que tiene el array o el slice en cuestión, de notas, ¿bien? Pero estamos devolviendo a su vez dos valores, y quiero ponerme explícito en esto. Range devuelve dos valores como función. Devuelve primero y principal un valor i que va a ser el índice, es decir, i va a ser la posición en la cual nos encontramos de ese valor, que nos va a ayudar muchísimo, y num va a ser
el acceso, es decir, num va a tener el valor al cual corresponde esa posición de memoria. Por ejemplo, en la posición 0, o sea, num va a valer 20 y va a valer 0, porque range, recordemos, devuelve el índice y devuelve el valor en cuestión de ese índice. Si tenemos que sacar el máximo y el mínimo, hacemos un if sea igual a 0, es decir, en la primera iteración, vamos a primero declarar dos variables que se van a llamar max, min, enteros, ok, y vamos a declarar a max que sea igual a num y min que sea igual a num. Bien, acá lo que estamos haciendo es que cuando i sea igual a 0, es decir, en la primera iteración del for, vamos a asignarle el máximo de lo que sea la posición 0 y el mínimo también de lo que sea la posición 0. Y en base a eso después vamos a ir comparando. Entonces, else que num es mayor a max, obviamente vamos a decirle a max que sea igual a num. Y en el caso contrario, if num es menor a min, que básicamente min de mínimo sea igual a num, retornando obviamente una vez que terminemos el for. Entonces hacemos un printf de máximo y mínimo. En el printf lo que tenemos que utilizar para mostrar lo que son enteros es el porcentaje de, y en base a el orden en el cual los pusimos vamos a poner max, min. Bien, entonces go run main.go, máximo 98 y mínimo 11, correspondiendo con lo que teníamos en el slice. Bueno, es un ejercicio muy sencillo para ir practicando también un poco cómo recorrer slice. Vimos la función range, vimos la función copy para copiar slice. El range, recuerden, devuelve el índice y devuelve también el valor al que corresponde ese índice. Son muy útiles cuando vayan avanzando y viendo temas más complejos. También vimos la función len, que funciona muchísimo. Vimos la diferencia entre slice y array, que son muy distintos. Así que espero que lo hayan pasado bien y bueno, gracias.